Alrededor del concepto de la trata de personas han existido gran cantidad de concepciones erróneas. Es importante aclarar dos de ellas. Confundir la trata de personas con el tráfico de personas. El tráfico es un fenómeno exclusivamente migratorio de desplazamiento de una persona de un lugar a otro, a través de medios legales o ilegales, con consentimiento del migrante. Además, el tráfico de migrantes se establece a través del contacto directo y voluntario con el traficante. Es decir, no hay vicio en el consentimiento. Para que existan los delitos en materia de trata de personas, no necesariamente se requiere el desplazamiento, transporte o traslado de la víctima, sino que sea con fines de cualquier forma de explotación. Una persona puede ser explotada en el lugar en el que habitualmente realiza sus actividades, sea el trabajo, la casa, lugar de estudios, entre otros. El tráfico de personas supone un delito contra el Estado. La trata de personas atenta contra la dignidad y los derechos de la persona. Es un delito contra el individuo. La segunda interpretación errónea que queremos aclarar lo constituye el concebir o referirse a la trata de personas como trata de blancas, lo cual es incorrecto porque implica asumir que las mujeres no blancas no son víctimas de este delito, así como tampoco las niñas, los niños, los y las adolescentes y los hombres. El término trata de personas se equipara a los derechos humanos independientemente de cualquier condición racial, etaria, étnica, social, económica o de género. Estas aclaraciones son importantes para poder ubicar con precisión lo que es la trata de personas. Ahora sí, comencemos con nuestro tema y justo traigamos la definición contemplada en el artículo 3 del Protocolo de Naciones Unidas contra la Trata de Personas, mejor conocido como Protocolo de Palermo. De tal forma, por trata de personas se entenderá la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Sintetizando lo anterior, la trata de personas es la captación de una persona con fines de explotación. Se caracteriza por la finalidad lucrativa del tratante, pues la explotación resulta un negocio con ganancias en dinero, bienes o servicios, así como por su permanencia en el tiempo y la movilidad de la víctima dentro y fuera del país. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Los delitos en materia de trata de personas se constituyen en una grave violación de los derechos humanos perpetrada especialmente contra mujeres, niñas y adolescentes. Además, está directamente relacionada con la desigualdad, distribución del ingreso y acceso al poder, así como con la asimetría en las relaciones entre mujeres y hombres. Aquí un dato para ir dimensionando todo lo que implica el delito de la trata de personas a nivel mundial. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe sobre trata de personas del 2005, declara que cada año entre 600,000 y 800,000 personas son víctimas de trata. De esta cifra, el 80% son niñas y mujeres. ¿Se dan cuenta? ¿Nos queda claro? Las niñas y las mujeres constituimos el grupo de víctimas de la trata de personas en todas sus modalidades, pero si tomamos los datos que nos ofrece la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, las niñas y las mujeres constituyen el 98% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual. Ahora bien, ¿por qué ni princesas ni superhéroes se focalizan en la prevención de la trata sexual solamente? ¿Acaso no existen otras modalidades? El informe de trata de personas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos da la respuesta.
ya que este informe habla de un 79% de incidencia de la trata sexual frente a un 18% de trata laboral y solo un 2% de víctimas de extracción de órganos y tejidos. De tal forma, podemos concluir que la trata sexual es la modalidad o el principal objetivo de explotación por el cual se capta a una persona, recordando que fundamentalmente las víctimas son las niñas y las mujeres. Antes de iniciar con la descripción de las diferentes modalidades de la trata de personas, es oportuno mencionar que más de una modalidad puede converger en una misma persona. Por ejemplo, se puede captar a una niña para mendicidad, que es una de las manifestaciones de trata laboral, y a la vez obligarla a prostituirse. O la forma en que los cárteles de la droga captan niños, niñas y adolescentes para actos delictivos, y además los utilizan en la pornografía infantil. ¿Difícil, crudo e incluso inhumano lo que viven las víctimas de cualquiera de las modalidades de la trata? Sí, nuestro compromiso con todas y todos ustedes ha sido hablar de frente y con la verdad. El panorama es grave, pero como siempre, hay forma de protegernos y revertir estos hechos. De otra forma, no impulsaríamos este proyecto. Pero demos inicio a las modalidades. La primera que mencionaremos es la trata laboral. La trata laboral se manifiesta a través de la servidumbre involuntaria o trabajo forzado. Los trabajos forzados afectan desproporcionadamente a personas indígenas. En esta modalidad son incluidos hombres jóvenes y adultos que son explotados en el trabajo agrícola, el sector comercial, bares y la industria de la construcción. En el trabajo forzado son incorporados también niños, niñas y adolescentes, hombres y mujeres en situación de pobreza, sin instrucción académica o muy baja, de familias numerosas y algunos migrantes, sobre todo hombres y niños. La servidumbre doméstica afecta principalmente a niñas, adolescentes y mujeres de comunidades rurales en situación de pobreza, analfabetas o con primaria incompleta, indígenas y o migrantes irregulares. Ejemplo típico de esta modalidad lo encontramos en las niñas que se traen de los pueblos para que se integren como sirvientas. Y aquí utilizamos este término porque es como las consideran, sirvientas, las que sirven. Por ello, no utilizamos la palabra trabajadora doméstica, porque eso supone otra dimensión. A estas niñas se les explota en jornadas que no tienen horario regulado, no hay días libres, en ocasiones no hay un salario como tal, ya que con el pretexto de que tienen techo y comida es más que suficiente paga. Total, tienen que estar agradecidas, ya que gracias a sus patrones no se están muriendo de hambre en su casa. Claro, eso dicen los y las patronas. ¡Hey! En estos casos también se viola el derecho humano de estas niñas y adolescentes al acceso a la educación, ya que regularmente no acuden a la escuela. Vamos, no hay permiso de los patrones, que por cierto, en muchas ocasiones, bajo la doble moral con que se conducen, convierten a estas niñas en sus ahijadas, para así dar la imagen que pertenecen a la familia y seguir explotándolas. La posición de alta vulnerabilidad y dependencia de estas niñas es tal que no en pocas ocasiones sufren de violencia sexual de parte de cualquiera de los miembros masculinos de esta familia, sea el padre, uno de los hijos, sobrinos, primos, etc. Vamos a realizar nuevamente una pausa para que en Trabajo por Equipo dialoguen un poco sobre la definición de trata de personas que les hemos proporcionado. Analicen cada uno de los conceptos que contiene esta definición, proveniente del protocolo de Palermo. Naveguen por algunas de las noticias que se han colocado en la parte derecha, que constituyen casos de la vida real de trata de personas con fines de explotación laboral. Cuando terminen, pasen a la página siguiente.